Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar de las operaciones unitarias de transferencia. Las operaciones unitarias de transferencia tienen que ver con el calor, que es el tema que vamos a ver en estas diapositivas. En primer lugar, tenemos que definir qué es, en primer lugar, capacidad calorífica. La capacidad calorífica se puede expresar como la cantidad de calor requerida para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de una determinada cantidad de sustancia. La capacidad calorífica es una propiedad extensiva. Eso de las propiedades extensivas se las voy a preguntar en clase. Se expresa como calor sobre grados centígrados y por lo tanto se expresa de la siguiente manera. Aquí tenemos calor, la capacidad calorífica, se expresa en joules sobre grados centígrados. El calor específico es ligeramente diferente. El calor específico es una propiedad intensiva, no depende de la materia y es un valor fijo para cada sustancia. Así, el agua tiene un valor fijo de calor específico, el cual debemos entenderlo como la cantidad de calor que puede absorber una sustancia. Cuanto mayor sea el calor específico, mayor cantidad de calor podrá absorber esa sustancia sin calentarse significativamente. Para el calor específico tenemos esta fórmula, esta ecuación en donde tenemos, se ejemplifica con la C mayúscula, en donde tenemos que la C va a ser la capacidad calorífica, la Q la cantidad de calor y la diferencia de temperatura va a ser la variación de la temperatura y las unidades van a ser joules sobre gramos por centímetro. Ay, perdón, estoy diciendo tonterías. Unidades van a ser igual a joules sobre gramos por grados centígrados. Muy bien, el calor específico es, como vimos, había una diferencia, es la cantidad de calor cedido o absorbido por 1 gramo de una sustancia. ¿Vale? Entonces lo que la diferencia de la capacidad calorífica es que el calor específico es la cantidad de calor que da el cuerpo o que absorbe por 1 gramo de una sustancia para variar su temperatura en 1 grado Celsius. Se expresa de la siguiente manera y se expresa con una C minúscula en donde C va a ser el calor específico, que recuerden que la C minúscula va a ser el calor específico, la C mayúscula va a ser la capacidad calorífica. Digamos que la capacidad calórica o la capacidad calorífica depende en general y el calor específico, como su nombre lo dice, es de acuerdo a cada sustancia. Y obviamente es M la masa. Ahora, el calor necesario para producir un cierto aumento de temperatura se da por esta fórmula, ¿vale? En donde aquí tenemos que C va a ser el calor específico, M va a ser la masa y la diferencia de temperaturas es la misma que tenemos. Muy bien, pero para esto entonces ya empecemos con problemas para que sea mucho más sencillo la explicación. El problema 1 nos dice: determina la capacidad calorífica o calórica de un cuerpo sabiendo que cuando desprende 5 kilojoules de calor, su temperatura disminuye 1.85 Kelvin. Sabiendo que el cuerpo tiene una masa de 3 kilogramos, determina la capacidad calorífica de la sustancia que lo compone. Bueno, aquí está repetido, ustedes disculpen porque arriba dice determina la capacidad y abajo determina la capacidad, se me fue. Pero entonces vamos a primero analizar. Nos dice que un cuerpo desprende. Entonces, como nos está diciendo que un cuerpo desprende, tenemos que decir que cuando transfiere un cuerpo se va a tener un signo negativo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el calor extraído de un cuerpo, porque es lo que nos está diciendo, se está desprendiendo, lo están extrayendo, va a ponerse con un signo negativo. Lógicamente que si nosotros estamos manejando y la unidad que les di es en joules, en grados centígrados y en gramos, pues nosotros vamos a tener que convertirlo. Obviamente que 1 kilojoules
¿Cuántos tiene? Tiene 1000. Entonces vamos a poner aquí 5 por 10 a la 3. O podemos poner aquí los 5000 sin ningún problema. Lo que tenemos que observar y tienen que ustedes poner mucha atención es de que tiene un signo negativo. ¿Por qué? Porque cuando el calor es extraído de un cuerpo se pone un signo negativo. Después tenemos la diferencia de temperatura. Nos está diciendo que disminuye. Cuando nosotros tenemos una variación de la temperatura nos está diciendo disminuye, o que aumenta. Cuando nos dice que es constante, entonces ahí sí no es una diferencia de temperatura. Lógicamente que aquí obviamente ya nada más les estoy dando la temperatura. Puede ser que ustedes tengan temperatura 1 menos temperatura 2 o temperatura 1 y temperatura 2 hacen la diferencia y este es de aquí. También la temperatura se maneja como un signo negativo porque pues hay un incremento, un decremento, siempre se maneja en signo negativo. Muy bien. Aquí, ¿qué hicimos? Únicamente lo que yo hice es de convertirlo de grado Kelvin a centígrada. Ustedes tienen su tabla de conversiones y lo pueden hacer sin problema. Nada más que ahorita pues vamos a darle un poquito de prisa. Yo ya lo tengo, que son menos 271.3 grados centígrados. Y obviamente vamos a utilizar esta fórmula en donde nos dice que Q, ¿qué va a ser? El calor extraído del cuerpo o el calor del cuerpo entre la diferencia de temperaturas. Lo único que vamos a tener que hacer es dividir. Ustedes aquí disculpen, pero es 18.42 joules sobre grados centígrados. El editor de fórmulas me lo puso así, pero realmente tiene que ir 18.42 joules sobre grados centígrados. Muy bien. Entonces ya lo que tenemos es la C mayúscula. ¿Están ustedes de acuerdo? Que es, en este caso, nuestra C mayúscula es el calor específico. Ahora nosotros tenemos que obtener obtuvimos la capacidad calorífica. Ahora nosotros vamos a tener que obtener el calor específico. Muy bien. Nosotros el calor específico lo vamos a obtener dividiendo lo que nos acaba de salir, miren, así debe de quedar, entre la masa. Ojo, acuérdense que aquí las unidades que les di es joules, gramos y centígrados. Entonces, si nosotros tenemos 3 kilogramos, lo convertimos a gramos y tenemos 3000 kilogramos. Entonces ya obtenemos lo primero que había dicho, o sea, lo dividimos nada más y obtenemos este resultado, 6.14 por 10 a la menos 3 joules sobre grado centígrado gramos. O puede estar al revés, acuérdense que la multiplicación importa, porque a veces van a ver que yo lo pongo joules sobre gramos por grado centígrado, o lo pongo como ahorita, joules sobre grados centígrados por gramo, ¿vale? Y así de sencillo son los problemas. Le vamos a dejar hasta aquí y en el siguiente video seguimos con el problema 2 y 3. Gracias.